Bien, el tema de hoy es teoría, dentro de teoría del sistema de radiocomunicación, un tema largo, muy largo, antenas y líneas de transmisión, receptores y transceptores y manipulación telefónica. De hecho, en la clase de hoy, en esta presentación, vamos a hablar solamente de la primera parte, líneas y antenas. Lo referente a líneas y antenas. Lo que es receptores y transceptores, etcétera, eso está en el manual, ¿no? Y manipulación telegráfica. Como ustedes ven, es un tema extenso, al punto que el manual tiene nada más que nada menos que 99 páginas de texto, 100 con la cara. Bueno, vamos a empezar con la introducción. Vas a preguntar, ¿qué es una línea de transmisión? A ver si alguien sabe lo que es una línea de transmisión. Si no lo saben o no se atreven, lo digo yo. No, supongo, no pude leer nada, pero tengo entendido que es como es el medio físico desde el transmisor hasta la antena. Muy bien. Es un medio físico de conducción de qué? De energía electromagnética, de ondas electromagnéticas. Ahí está. De conducción. Difiere del concepto de una onda libre, es decir, una onda que circula por el espacio libre, de que es conducida dentro de determinado elemento, que en ese caso la idea que nosotros utilizamos, no solamente eso, la línea de transmisión se utiliza para otra cosa, ¿no? Pero básicamente como radioaficionado o transmisión de radio, la línea de transmisión entendemos como el medio físico que lleva la energía electromagnética generada por un transmisor o generador de ondas electromagnéticas a la antena que la emite. Y ahí queda libre, ¿no? Ese conducto, esa conducción se hace en lo que se llama una línea de transmisión. ¿Y qué tipos hay? ¿Qué tipos hay? Básicamente hay dos tipos, ¿no? Hay muchos más. Los coaxiales. La transmisión. Hay uno del viejo y querido cable, ¿cómo se llama? 300 ohm. La línea. La cinta, sí, está la cinta. Que eso, en el caso es una línea de transmisión bifilar, porque tiene dos cables. Las líneas bifilares se caracterizan de que son dos cables paralelos, dos conductores paralelos, separados por un dieléctrico, o sea, por un aislante, que puede ser el propio aire. En el caso de la línea 300 ohm, que es la línea que se utilizaba para la cinta de televisión, justamente eran dos conductores separados por plástico, por un plástico, que le otorgaban esa impedancia en particular, ¿no? Esa es una línea bifilar. No sé si se consiguen todavía, en algún lado debe haber, ¿no? Por supuesto. Y algunas todavía hay. Por supuesto que se utilizaban dentro de como uso radioaficionado y radioescucha, ¿no? Incluso se hacían dipolos continuando con la línea de 300. Pero yo me refería al otro cable que es más estándar, que se llama cable... El coaxial. El coaxial. Ustedes saben que en realidad el nombre correcto es coaxial. ¿Por qué? Porque tienen el mismo eje. Ahí viene coaxial, un mismo eje. Pero entre radioaficionados los conocemos como coaxial y nadie se ofende que lo diga. Bueno, y discriminan algunos parámetros. Bueno, el parámetro básico que tiene cualquier línea de transmisión, ya lo nombramos, es su impedancia, que se mide en ohmios, por supuesto. Se llama impedancia característica, que depende de la constitución física de la línea de transmisión y es específico de cada línea de transmisión. Ese es uno de ellos. Y otro interesante, porque además, pero a fines prácticos, es el factor de velocidad, ¿no? Es decir, la velocidad en la cual las ondas hertzianas circulan dentro, la energía electromagnética circula dentro de esa línea, que en general tiende a ser cercana a la velocidad de la luz, pero siempre está por debajo, dependiendo de la línea de transmisión, y que es también constante.
Los parámetros de... Lo vamos a dar... Quiero hacer una consulta ahí. Sí. No quiero cortar el tema que venía bien, pero lo que circula por el cable no es, o sea, es energía, pero en sí no son, o sea, se forma, claro, el electromagnetismo por la circulación de energía, pero en sí el campo de radiación se forma allá arriba cuando está la antena conformada, ¿no? A ver, en realidad son ondas, sí. Son ondas de radiofrecuencia, igual que las que salen emitidas de la antena. Lo que pasa es que lo que hace la línea de transmisión es confinarlas al conductor. Pero eso son ondas. Sí, Tienen todas las condiciones para... Sí, todo el dibujito ese de ir en ondas, eso sí, correcto. ¿Qué definimos como una onda? ¿Qué es una onda electromagnética? Es una determinada onda del espectro por debajo de la luz, ¿no? De la luz visible. Lo que circula ahí es una onda debajo de la radiación visible, sí. ¿Ah? No difiere en absoluto con la señal que llega a un receptor. Lo único que está confinada a ese medio y, bueno, se conduce en ese medio. Recuerden que, ¿cuál es la característica que tiene una onda electromagnética? ¿Ah? Que no requiere un medio, pero sí transita medios. La línea de transmisión lo que hace es confinar la energía electromagnética, a esa onda electromagnética, a ese mismo sistema de conducción, y después sale al espacio, pero es exactamente lo mismo. ¿Ah? Tiene todas las condiciones de una onda. ¿Por qué? Porque en el cable no solamente se propaga es decir, lo que se propaga allí tiene que ver con determinada frecuencia, o sea, de frecuencia electromagnética de radiofrecuencia, sino que además cumple la definición de una onda, ¿no? ¿Qué es? ¿Cuál es la definición de una onda? Es el transporte de energía sin transporte de materia. Por lo tanto, lo que circula en la línea de transmisión es una onda de radio de la misma naturaleza, con los mismos parámetros. Me refiero a longitud de onda y frecuencia que sale al exterior. Esos parámetros no se modifican, ¿no? Longitud de onda y frecuencia no se modifican en una línea de transmisión. Se puede modificar otro, que puede ser la amplitud, ¿ah? Debido a la absorción del cable y algún otro parámetro, ¿no? Por supuesto que las líneas de transmisiones no son perfectas y se producen un montón de cosas que vamos a ver algunas de ellas, algunos fenómenos que reducen algunos otros parámetros, pero lo que circula es una onda de misma frecuencia y longitud de onda, por tanto. Lo único que difiere es su velocidad, porque en ese medio la velocidad es menor que en el vacío. ¿Se entendió, no? Se entendió. ¿Seguimos entonces? Bueno, vamos a... Aquí es una antena. Como quien dice el transformador o de la energía que va por el cable y la que emite hacia el aire, o la que radia, el radiador de las ondas electromagnéticas. A ver, empezamos diciendo que la antena es una pieza de algo, de un sistema, ¿no? Es uno de los elementos de un sistema que es un sistema de transmisión. ¿Cuál es la función de ese elemento? Bueno, transmitir, es decir, transferir la energía que recibe hacia el espacio. Esa sería la definición sucintamente. La IEEE le da una definición exacta sobre la antena, pero esa es la idea, ¿no? Es decir,
es un dispositivo que no solamente hace eso, sino que hace el procedimiento externo, ¿no? Captar determinada energía electromagnética y enviarla hacia un receptor, porque tanto las antenas son transmisoras y receptoras. Tanto radia como recibe. Y no hay diferencia ni física, ni diseño, ni demás entre una antena de recepción y una antena de transmisión. Hay algunas condiciones que, por supuesto, en una antena de transmisión, de recepción, es menos exigente, pero la idea básica es que una buena antena de transmisión es una excelente antena de transmisión. ¿Ah? O sea, básicamente es un dispositivo que radia energía electromagnética hacia el exterior o la recibe y la envía hacia una línea de transmisión hacia un receptor. Bueno, ¿cómo se conecta una antena? Bueno, a través de la línea de transmisión. Es el fin básico de la línea de transmisión, conducir esa energía que generó el transmisor hacia la antena de forma tal de que no se pierda absolutamente nada de lo que se generó. Bueno, ¿y qué es un radiador isotrópico o una antena isotrópica? Esa se ha hablado que es una antena, la que en realidad no existe, como es como un ejemplo, o como para tomarlo como... Exacto, es una antena hipotética. Hipotética. Que no es una verdadera, pero es desde donde se toman todas las medidas, los ejemplos, los parámetros y todo eso. ¿Cuál es la característica que tiene el radiador isotrópico? La palabra dice isotrópico. Un radiador isotrópico, la característica que tiene, es decir, la característica de este radiador que no existe, es hipotético, es que emite en forma igual en todas las direcciones. Omnidireccional. Con eso estamos diciendo que no hay ninguna antena real de que emita en todas las direcciones, ¿no? ¿Se entiende, no? Al tener que utilizar, hacer una abstracción de esta naturaleza, o sea, un radiador que le llamamos isotrópico, que no existe, cuya virtud es transmitir en todas las direcciones, y al tener que ser hipotético, estamos diciendo que no existe ninguna antena de que transmita en forma igual en todas las direcciones, ¿no? Ni siquiera el más simple, como el dipolo o una antena vertical y demás, no son radiadores tipo isotrópico. Por supuesto, la antena isotrópica, en función de que es una antena ideal que transmite en todas las direcciones, sería la antena peor de todas, ¿no? ¿Ah? Sería la antena en la cual no tiene ningún tipo de directividad, pero de los parámetros que tiene una antena, ¿no? Bueno, ¿y qué son dBm, dBw, dBi y dBd? Primero, ¿qué es dB? Es una medida. Sí, es una unidad. Se llama... Es una unidad de medida. Es un décimo de Belio, ¿no? Pues se llama decibelio, ¿no? En realidad es un submúltiplo de una unidad, que tiene determinadas particularidades. Primero, casi no es una unidad. El concepto de unidad que nosotros utilizamos es mensurable, ¿no? El metro es una unidad y sirve para medir distancias, ¿no? El litro para capacidad. Sin embargo, el decibelio no tiene esa función. ¿Por qué? Porque es un numerito. Es una unidad escalar, o sea, es un número, no tiene dimensiones, no es un vector, y que en realidad tiene función de comparativa, y tiene una característica particular que es logarítmica, ¿no? Son expresiones de logaritmo en 10, logaritmo natural, no el logaritmo natural, sino el logaritmo de 10. Y entonces la letrita que hay acá, ¿ah? Entonces, la unidad es belio. Como es muy grande, se utiliza siempre el decibelio, o sea, la décima parte de un belio. Y lo que tenemos acá,
la M, en este caso, la W mayúscula acá, la I minúscula y la D, es el factor que compara. En el caso de la M, lo que está comparando son milivatios. Milivatios. La W grande son vatios. Y acá lo que está en la I, lo que se refiere son isotrópicos, al radiador isotrópico, por eso lo pusimos acá, ¿no? Y la D minúscula, es en relación al dipolo. ¿Qué compara entonces? ¿Qué mide? ¿Qué mide? No mesura, ¿qué mide? ¿Qué compara? El dBm, bueno, dos potencias expresadas en milivatios. ¿Ah? El W compara dos potencias expresadas en vatios. Y el dBi compara el rendimiento de una antena, cualquier antena real, en relación a qué? A ese irradiador que no existe, que es el isotrópico. Y el dBd lo que hace es comparar lo mismo, una antena, cualquiera sea ella, en relación a un dipolo. ¿Se entiende esto, no? Después vamos a entrar sobre decibelio, pero la idea de esto es simplificar los conceptos. Por ejemplo, al medir la ganancia de una antena, cualquiera sea, en dBd, estamos comparando esa ganancia de la antena con un dipolo, independientemente de la potencia en la cual se le aplique, ¿no? Porque si no, para establecer un rendimiento de una antena cualquiera, pongan la Yagi, ¿no? Y compararla con un dipólogo, tendríamos que decir, bueno, el rendimiento es de, no sé, de 40 vatios si se le ingresan 20 vatios. ¿Se entiende, no? Por ejemplo, estoy dando un ejemplo, ¿no? Mientras que la comparación, dado que es adimensional, nos permite establecer siempre la ganancia de una antena independientemente de los parámetros que se utilicen para utilizar esa antena. ¿No? Parece complicado, no lo es mucho más fácil de entenderlo cuando se desglosa esto. ¿Y para qué se hace esto? Bueno, primero para simplificar los cálculos de directividad y demás. Ustedes saben que si mañana a alguno de ustedes se le ocurre instalar una repetidora, la URSEC lo que le va a pedir es la potencia efectiva radiada, ¿no? Y como tal le va a pedir que la expresión por la cual llegó a ese numerito, estableciéndolo en relación al dipolo o al isotrópico, ¿no? Entonces van a tener que hacer el cálculo, ¿no? Porque las potencias que se utilizan máximas que se utilizan en el reglamento de radioaficionados, siempre se refieren a potencias efectivamente radiadas, ¿no? En algún lado PIRE, que ahora vamos a ver lo que es. ¿Alguna duda? Y si no del cálculo, no le prueban la respuesta. Ahora, ¿sabés que bueno, vos sabés, sobre el DBI y el DBD, son preguntas de la categoría general y superior. Sí. Ustedes saben que este curso nosotros hicimos abstracción del cuestionario, ¿no? Pero es cierto, sí. Es cierto. Pero a ver, al llegar un momento a hablar de antenas y hablar profundamente con el tema antenas, si no hablamos de estos cuatro conceptos, no vamos a entender absolutamente nada. Estén o no en el cuestionario. Es cierto, está en el cuestionario y quizás cuando hicimos referencia a esto en el cuestionario, por más que le explicamos, se lo explicamos por arriba. Ahora le estamos explicando con detalle para que se entienda. Pero el curso nosotros hicimos abstracción del cuestionario. Sí, sí. Primero porque cualquiera que apruebe el curso va a resolver este cuestionario y cualquier otro, ¿no? Porque, bueno, ¿qué es una antena dipolo? ¿Esta es una antena hipotética? ¿Nadie sabe lo que es un dipolo? Bueno, entonces ahí sigue, perdiendo todo el examen, ¿no? Bueno, una antena dipolo. No. Una antena dipolo es un conductor, en general metálico, que
que tiene una propiedad, es alimentado al centro con una línea de transmisión y tiene determinado largo establecido como media longitud de onda, o sea, cuarta longitud de onda para un lado y el otro. Es la forma más elemental que hay de antena. Y a partir incluso del dipolo se fabrican otras cosas. Es decir, de hecho, la antena Yagi son dipolos colocados uno a continuación del otro, ¿no? Y la antena vertical, las antenas verticales son dipolos en forma vertical, donde incluso uno de los brazos se omite, ya que no es necesario porque lo demás lo hace el efecto de tierra, ¿no? Pero esa es la condición de un dipolo. Es decir, es un conductor que está cortado de forma tal que tiene un cuarto de onda para cada lado y se ha alimentado al centro, ¿no? Bueno, una antena vertical, ¿qué es una antena vertical? Bueno, el dipolo en general se coloca en forma horizontal. No quiere decir que no se pueda colocar un dipolo en forma vertical, ¿no? Y una antena vertical, bueno, es una forma de conductor que se emplaza en forma vertical, o sea, hacia arriba, ¿verdad? Como yo lo dije en un momento, en general las verticales, las que son de cuarto de onda, porque hay también verticales de 5 octavos de onda, la de cuarto de onda no es más que un dipolo, es un brazo de un dipolo colocado en forma vertical. Bueno, ¿y qué otro tipo de antena conocen? A ver si alguien me da alguna. La antena clásica directiva que utilizan los radioaficionados, que tiene nombre japonés. La nombré recién. Antena Yagi. ¿No? ¿Nadie conoce la antena Yagi? Nadie conoce lo que es una antena cuadro, nadie conoce lo que es una cuadrúpeda, sí. Nadie conoce lo que es una delta, ¿no? Una J. Una J. Sí. Nadie conoce lo que es una antena de hilo largo, que hay numerosas, y en particular una de hilo largo es la Beveridge, ¿no? Antena Beveridge. La mayoría de esas están explicadas en el manual. No vamos a entrar en cada una de las antenas, porque aparte de decir, hay miles de antenas y los radioaficionados se caracterizan por experimentar mucho sobre antenas, y bueno, por algo el libro de la American Radio Relay League de antenas es más grueso que una guía, ¿no? ¿Ah? Si alguna vez alguien lo ha visto, ve la diversidad de conceptos que hay en la antena. Bien. ¿Qué es el diagrama de radiación? ¿Qué es un diagrama de radiación? Por supuesto, una antena. El diagrama de radiación. ¿Por dónde se representa la? Ahí va. Es una representación. Una representación digamos, en papel, en una gráfica. Es una gráfica de determinados parámetros. En una gráfica, ahí está. De una antena, ¿no? En general lo que se plasma en un diagrama de radiación es la ganancia de la antena y en coordenadas polares, pero se puede hacer de otra manera. Y esos son esos diagramas que vemos donde se observan lo que se llaman, justamente dice, explica los principales elementos del mismo, lo que se llaman lóbulos. El principal elemento son los lóbulos. Los diagramas de radiación permiten conocer las características específicas de una antena y reales de una antena. La antena isotrópica, un diagrama de radiación, sería una esfera, ni más ni menos, ¿no? ¿Se entiende, no? Porque al emitir con igual ganancia en todas las direcciones, significa de que la representación sería una esfera. Por supuesto, eso no ocurre en realidad. Por eso se utilizan los diagramas de radiación. Bueno, hablábamos de los principales elementos, son los lóbulos principales, secundarios, laterales, posteriores, etc., ¿no? Eso es lo que vamos a ver en un rato. Acá dice que es un lóbulo y cuáles son sus principales tipos. Bueno, es lo que acabo de explicar. O sea, el diagrama de radiación no es más que una gráfica. Una gráfica. Una representación, como dije, no, lo que iba a decir, una representación tipo esfera, pero lo que ocurre es que cuando entra en la parte de tierra, o sea, cuando está en tierra, cambia. Los diagramas de por eso es que
Los diagramas de radiación son tridimensionales, ¿no? Para representar un diagrama de radiación tendrían que utilizar modelos tridimensionales. Lo que se hace en los diagramas de radiación en realidad son cortes. Son cortes en un plano, porque si no, no podrían ser... corte de vista. Exacto, un corte. Ahora vamos a ver algunos de ellos. Bueno, definimos el concepto de relación de ondas estacionarias. Básicamente, rápido, ¿qué es una onda, la relación de ondas estacionarias? Cuando vimos ondas, hablamos de ondas estacionarias. Recuerda que una onda estacionaria básica es la de una cuerda de guitarra. Mecánica, por supuesto. Entonces, ven que cuando uno pulsa una cuerda de guitarra o pulsa una tecla en un piano, eso lo que genera es una cuerda, genera una onda estacionaria, ¿no? Una onda que se mantiene en el espacio, que no se propaga fuera de la cuerda. Bueno, el concepto de onda estacionaria también existe en una línea de transmisión. Puede existir. O sea, en determinadas condiciones, no toda la energía que emite un transmisor y que entra a una línea de transmisión es radiada por la antena. Entonces, lo que se producen ahí, bueno, se producen ondas estacionarias, ondas que llegan a la antena y son devueltas por la línea de transmisión, por defecto de la línea de transmisión, hacia atrás, y ahí se genera lo mismo que algo parecido al concepto de una onda en una cuerda de guitarra. Y lo que llamamos relación de onda estacionaria, bueno, es la relación entre determinado parámetro de esa onda y otra. En realidad, una onda que se envía y otra que se recibe. Vamos a ver el concepto al final de la clase de hoy. El tema de hoy, como dijimos, es son antenas y líneas de transmisión, receptores y transceptores y lo que es manipulación telegráfica. Por razones de tiempo vamos a limitarnos a lo que es línea de transmisión y antenas y algún concepto que tiene que ver con ello, ¿no? Antenas y líneas de transmisión. Tampoco vamos a entrar exhaustivamente en el tema de antenas porque, como decía, hay miles, decenas de miles de antenas y solamente en realidad son adaptaciones de unas básicas, pero que muchas de ellas están en el manual, ¿no? Recuerden que los manuales no solamente son de estudio, sino de referencia. Si alguno quiere después utilizar como referencia los materiales que hay ahí, bueno, va allí y va a encontrar algunos conceptos que no están en el curso como tal. Vamos a empezar hablando de líneas de transmisión. ¿Qué es una línea de transmisión? Bueno, genéricamente una línea de transmisión es un sistema conductor utilizado ¿para qué? Para transferir energía electromagnética de un punto a otro, confinando tal energía en una región del espacio ilimitada por el medio físico que constituye la propia línea, a diferencia de las ondas que se propagan en el espacio libre. En realidad, como lo dijimos al principio, no hay diferencia entre una línea de transmisión y el espacio libre. De hecho, el espacio libre es una forma también de conducción, ¿no? Es una línea, podemos considerar una línea de transmisión. Pero específicamente hablamos del concepto de que esa energía, ustedes ven que dice energía electromagnética. ¿Qué es energía electromagnética? Bueno, ondas electromagnéticas, ¿no? La idea de que eso sea conducido de un punto al otro. Eso es lo básico, ¿no? Y confinando eso a esa región del espacio que es la propia línea de transmisión. Bueno, y en radio vamos a decir que una línea de transmisión es una estructura material de geometría uniforme utilizada para transportar eficientemente la energía de radiofrecuencia desde un equipo de transmisión a una antena o lo inverso, de una antena a un dispositivo receptor. Y hay uno de los tipos que hablamos, es decir, una de las formas es el cable bifilar, el otro también es el cable trenzado, es una forma de línea de transmisión, y el otro, el que está allí, es el cable coaxil o coaxial. Bueno, constituyen un medio artificial, la línea de transmisión, por el cual se transporta la energía de un punto al otro. Eso es básico. La idea de la energía de la línea de transmisión es eso, transmitir energía de un punto a otro. En nuestro caso entendemos por línea de transmisión la que puede transportar energía de radiofrecuencia entre el transmisor y la antena, o la antena y el receptor, o entre dos equipos.
también es una línea de transmisión, el látigo de coaxil que se coloca entre, por ejemplo, entre el transmisor y el medidor de ROE, ¿no? Eso también es una línea de transmisión. O el que se coloca entre el transmisor y un amplificador de potencia. Eso también es una línea de transmisión. No necesariamente la línea de transmisión termina en una antena, a eso me quiero referir. Bueno, atendiendo a la construcción física, se clasifican, por ejemplo, en unifilares, bifilares, multifilares o coaxiales, y según su utilización se clasifican en dos grandes grupos, las aperiódicas, o sea, las que no son resonantes, y periódicas, que son en general llamadas sintonizadas. La línea de transmisión no debe radiar energía, sino que deben transportar con el máximo rendimiento posible. Las líneas de transmisión no son antenas, ¿no? No deben transmitir, no deben. La función no deben. No deben. No deben. No deben. Naturalmente que todas lo hacen, pero la idea de una línea de transmisión de que no lo haga y la calidad de la línea de transmisión es que esa pérdida por radiación de energía, que no es la única pérdida, ¿no? Por radiación de energía, sea mínima. Otra pérdida que tiene también es por calentamiento, ¿no? La línea es un conductor, tiene determinada resistencia y sabemos que cuando una corriente de cualquier naturaleza se circula por un conductor, se desplaza, circula, calienta, pierde energía. Bueno, el rendimiento de un buen rendimiento de una línea de transmisión tiene que limitar, entre otras cosas, esos dos factores, ¿no? La radiación y la pérdida por calentamiento. Bueno, una línea bifilar, una de las más elementales que hay, ¿no? Consiste en dos hilos conductores paralelos, separados bien sea por material aislante, también llamado dieléctrico. Dieléctrico es aislante, ¿no? Continuo, o bien por separados a cierta distancia. En ese caso estamos hablando de que son separadores, el dieléctrico es el aire, ¿no? La primera ventaja es su bajo nivel de pérdidas, incluso para frecuencias elevadas. Parece mentira, pero un conductor de esta naturaleza, una línea de esta naturaleza, tiene muy bajo nivel de pérdida, ¿no? Y la segunda ventaja es que se pueden confeccionar para cualquier impedancia, modificando la distancia o el diámetro de los conductores o la característica del aislante, del dieléctrico, y para cualquier potencia, aumentando el diámetro del conductor o, en el caso de extremo, utilizando incluso tubos de cobre. Entre tanto, siempre existe una cierta radiación a lo largo de la propia línea debido a que los campos de cada conductor no se cancelan exactamente, sobre todo en pequeñas distancias de la línea, lo que puede causar problemas de interferencia en televisión, en TV u otros servicios. Si la línea no está equilibrada o existe una ROE alta en ella, estos problemas pueden ser más graves, ¿no? Y además las líneas planas tienden a captar ruidos eléctricos de los sitios por donde atraviesa. Cuando uno utiliza líneas bifilares, tiene que evitar circular cerca de cables eléctricos y demás que son fuentes de interferencia. Y la otra línea que es popular... De la anterior quiero destacar algo, sí. Para algunos que están comenzando, ¿no? El tema del... Por ejemplo, ahí se representa la línea de 300 ohmios, pero también vi colegas hacer, no lo hice yo, pero observaba y hacía consultas de líneas desde arriba de una torre, por ejemplo, en un paralelo, usando cañitos de plástico a determinada distancia. Sí, separadores. Y es simplemente un conductor libre, desde arriba a abajo, 40 metros tenía, por ejemplo, esa torre, llegaba arriba y se abría hacia los costados, nada más. Claro. Y la separación, lo que hizo como separador, fueron trocitos idénticos de cañito de luz, por ejemplo, de cañitos de PVC, usan cañitos de PVC de agua o algo, ¿sí? A ver, lo que hacen los separadores en realidad es mantener la estructura física de la línea bifilar, de que los conductores se mantengan siempre a la misma distancia.
En ese caso, Exacto. en realidad, el dieléctrico es una combinación de los propios separadores y el aire, básicamente el aire, ¿no? ¿Ah? Pero en realidad los separadores tienen esa función, ¿no? Mantener La distancia entre, es- es- mantener la distancia entre los conductores. porque si cambia eso cambia la característica de la línea. Bueno, en el caso de una línea de 300 ohmios, la que se utilizaba, bueno, eso no es necesario porque durante todo el cable eso está mantenido a la misma distancia a través del plástico que funciona como dieléctrico. Yo allí en el chat ¿cómo es? De WhatsApp puse la foto de lo que era un cable 300 que casualmente tenía unos trozos ahí. Uh-huh. Se puede ver. Sí. Y puse dos palillos. Puse dos palillos como para la comparación del tamaño, del espesor del cable o de la distancia. Sí. Bueno. El coaxil o coaxial, el cable coaxil o coaxial, ya lo hablamos, son sinónimos. De hecho, el nombre técnico debería ser coaxial, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene el conductor central, el aislante, la malla y el otro aislante, la cubierta, que son coaxiales, tienen el mismo eje. ¿Ah? Por eso se llama coaxial. Pero como radioaficionado lo vamos a nombrar siempre como coaxil y nadie se asusta. Bueno, está constituido por un conductor central de cobre y un tubo formado por una malla. Entre la malla y el cobre, entonces hay un material aislante y después de la malla hay también un material aislante que es una cubierta protectora plástica. En realidad no es un aislante, no tiene función dieléctrica, sino lo que tiene es cubrir y proteger todo su interior. No solamente protege de problemas mecánicos, sino también de radiación ultravioleta y demás, ¿no? Y confina todo eso, me refiero a la cubierta, todos esos elementos a una estructura bastante estable, ¿no? Bueno, el cable coaxial entre el conductor central y la malla se presenta como si fuera un condensador y su capacidad aumenta dependiendo de la longitud del cable. Esto es importante, ¿no? Es el cable, el cable tiene, en ese cable tiene una capacitancia distribuida de su longitud. A ver, cualquiera sea el cable coaxial, entre el conductor y la malla, naturalmente, como son conductores separados por un dieléctrico, tiene un factor de capacitancia, funciona como un condensador. Pero ¿qué característica tiene el cable coaxial? De que la capacidad es la misma, no dependiendo de la longitud del mismo, ¿no? O sea, 1 metro tiene la misma capacidad que 100 metros. La capacidad se distribuye. Y ahora viene por otro lado. También, eso ocurre también con la inductancia, ¿eh? Dado que hay dos conductores cercanos, se inducen, pero también esa inductancia se distribuye a través de la extensión. ¿A qué viene esto? Ustedes recuerdan lo que es impedancia, ¿no? Básicamente son relaciones entre capacitancia e inductancia. Y entonces, si tenemos que la capacitancia es constante y la inductancia es constante en un cable independientemente de su extensión, quiere decir que la impedancia también es independiente de su extensión. ¿Se entendió eso, no? ¿Ah? Un pedacito de cable tiene la misma inductancia que un gran trozo. ¿Por qué? Porque se distribuyen estos parámetros, tanto la capacidad como la inductancia. Bueno, una de las características más importantes de la línea de transmisión es su impedancia, sea cualquiera sea, ¿no? Que está determinada físicamente por los materiales que lo constituyen, el diámetro y disposición de los conductores, así como el dieléctrico o el aislante que los separa. El valor de impedancia característica, solamente para saber la ecuación, la expresión, de una línea de transmisión que se representa con Z sub 0, se halla en función de la autoinducción y la capacidad de la misma y se expresa por la expresión que tenemos allí, ¿no? La raíz cuadrada de la inductancia sobre la capacitancia. Por lo mismo, como
la inductancia y la capacitancia son constantes, independientemente de la extensión, quiere decir que la impedancia, lo que yo decía anteriormente, es independiente también de la extensión. Por lo que podemos afirmar que toda línea de transmisión tiene un determinado valor de impedancia característica. Eso se llama impedancia característica. La impedancia de una línea de transmisión le llamamos impedancia característica. Bueno, y acá dice, se denomina impedancia característica de una línea de transmisión a la relación existente entre la diferencia de potencial aplicada y la corriente absorbida por la línea. Ese es el parámetro físico, para medirlo en física, ¿no? La impedancia característica es independiente de la longitud de la línea, lo dijimos ya como 4 veces, y asimismo independiente de la frecuencia de la tensión aplicada. No depende de la frecuencia de la onda que circule por la línea de transmisión. La impedancia característica de una línea de transmisión depende de algunos aspectos como, que son parámetros primarios, la resistencia, la capacitancia, la inductancia y la conductancia, que en realidad la conductancia es la inversa de la resistencia. Eso sí, cualquier parámetro de esos que tengan diferentes, sean diferentes en una línea de transmisión, eso sí determina la impedancia característica, no la longitud ni la frecuencia. La relación entre los valores máximos y mínimos de tensión o corrientes medidos a lo largo de la línea determina la relación de ondas estacionarias. Estamos hablando de relación de ondas estacionarias. Al final de la clase de hoy vamos a hablar más sobre relaciones en relación de ondas estacionarias, pero este concepto había que introducirlo acá, en esta parte, ¿no? Cuando la potencia es absorbida completamente por la carga, un momento, en los extremos de la línea, la relación de ondas estacionarias es 1, ¿ah? 1 a 1. Si la línea está terminada por una resistencia pura, tendremos que la relación de ondas estacionarias, o ROE, será de relación entre la impedancia de carga y la impedancia de línea que está allí, ¿no? La ZR es la impedancia de carga y la impedancia de la línea Z0. A eso le llamamos ROE. Después vamos a verlo en particular. Cuanto mayor sea el cociente de reflexión, mayor será la ROE, normalmente referida a la tensión de la corriente. O sea, en realidad este cociente tendría que tender a 1, ¿no? Antenas. Una antena es aquella parte de un sistema transmisor o receptor diseñada específicamente para radiar o recibir ondas electromagnéticas. Esa es la definición que da la IEEE. Como tal es la que vamos a utilizar siempre cuando hablemos de antena, vamos a hablar de esto, ¿no? Bueno, físicamente consiste en uno o varios conductores metálicos colocados en una cierta altura del suelo que transmiten o captan energía electromagnética. Las antenas son un sistema capaz de radiar y capturar ondas electromagnéticas que funcionan como elemento conector, entre las líneas de transmisión con el espacio libre, del espacio libre a la línea de transmisión o ambas cosas. Radiador isotrópico. Bueno, se llama radiador isotrópico o antena isotrópica a una antena imaginaria, hipotética, que radiase igual energía, sin pérdidas, exactamente en todas las direcciones. Esta antena estaría en el centro de una esfera en la que todos los puntos de su superficie recibirán la misma cantidad de energía. Acá tenemos la idea de, ¿no? Tenemos los 3 puntos de las 3 dimensiones del espacio, Y, X y Z, y el radiador isotrópico, el patrón de radiación es una esfera a partir del punto de donde está la antena, el punto centro. Bueno, el motivo de esta abstracción es que se adopta este modelo de radiación como referencia para expresar la directividad de otras antenas. Vamos a hablar del decibelio. El decibelio o decibel, en castellano es decibelio, con símbolo de larga, mayúscula, es una unidad que se utiliza para expresar una relación entre dos valores. La unidad básica es el velio, o bel, en castellano velio, símbolo B larga, pero dada la amplitud de los campos en que se mide en la práctica, se utiliza su múltiplo, el decibelio. En realidad la unidad como tal no es el decibelio. El decibelio es la 10ª parte de un velio. Se utiliza por razones prácticas también.
O sea, a ver, esto dB no es la unidad, ¿no? La unidad es el B. ¿Se entendió eso, no? Es como el decímetro. El decímetro no es una unidad, es un submúltiplo del metro. Bueno, su expresión no es lineal, sino es logarítmica, adimensional, no constituye una unidad de medida y matemáticamente escalar. Esos son los conceptos básicos. Lineal, logarítmica, adimensional y escalar. Además, ni el velio ni el decibelio son unidades del Sistema Internacional de Unidades. Ustedes saben que todas las unidades están establecidas en un sistema internacional de unidades, establecido a nivel mundial, básico. El velio, como tal, no está, porque no es una unidad. Bueno, como el velio es adimensional y relativo, para medir valores absolutos se necesitará especificar qué unidades está referida a la medida. De esta forma, entre otras, se utiliza. Estos son términos que vamos a utilizar en telecomunicaciones. dBW, que indica que el decibelio hace referencia a vatios, es decir, se toma como referencia un vatio, y así un vatio, ¿cuánto es en decibeles? 0. ¿Por qué? A ver si alguno sabe. ¿Nadie sabe? La razón es muy simple. El logaritmo de 1, ¿cuánto es? 0. 0. Tan flojo en matemática. Bueno, el dBm, cuando el valor se expresa en vatios, en vatios es pequeño, se usa el milivatio. Y así un milivatio, ¿a qué corresponde? ¿A cuántos decibelios? ¿Ah? A 0. ¿Por qué? Porque 1 en logaritmo es 0. Bueno, y específicamente en comparaciones con antenas, ahí vamos a utilizar estos dos conceptos de decibel o decibelio, que es el dBi, que son los decibelios medidos con respecto a la antena isotrópica, y el dBd son los decibelios medidos con respecto a una antena dipolo. Y aquí sí, acá hacemos una comprobación, esto es empírico solamente. El decibelio medido, es decir, en relación a antena dipolo, es 2,5 decibeles por encima del radiador isotrópico. Esto es experimental, ¿eh? Esto no hay manera de probarlo. Es decir, de probarlo matemáticamente. O sea que cuando nosotros nos referimos al decibelio medido en relación a antena dipolo, estamos hablando de que son 2,15 decibelios por encima del radiador isotrópico. También es una pregunta de examen esto. Recuerden que esto es una pregunta de examen. Bueno, y cuando comparemos entonces las ganancias de antenas en decibelios, incluso creo que ahora viene no sé, o más adelante viene una comparación, vamos a ver que entre las dos magnitudes se diferencian nada más que en sumar o restar 2,15 al valor, ¿no? Bueno, el decibelio, por su simplificación de su naturaleza logarítmica, es una unidad muy utilizada en el campo de telecomunicaciones, ya que posibilita cálculos con valores de potencia muy pequeños. La cifra en decibelios no indica ningún valor absoluto de dos potencias comparadas, sino la relación entre ellas, lo que permite expresar las ganancias o pérdidas sin necesidad de referirse a la potencia de entrada que en cada momento se les esté aplicando. O sea, ¿por qué se usa el decibelio? Porque es independiente de los parámetros que utilicemos son independientes de la potencia de entrada o que tenga el dispositivo que estamos utilizando. Bueno, así la ganancia de un dispositivo expresada en decibelios viene dada por esto, G, la ganancia en decibeles, por 10 por el logaritmo de 10 de una potencia sobre la otra, la potencia de entrada y la potencia de salida del mismo. Ahí hablamos de ganancia. O sea, el cociente de las dos potencias, eso expresado en logaritmo de 10 multiplicado por 10. ¿Saben por qué por 10? Multiplicado por 10, ¿no? Porque estamos hablando de decibelios. Estamos hablando de decibelios. Bueno, si la ganancia señala amplificación, la cifra de decibelios es positiva, porque ahí estamos hablando de que la ganancia amplifica, la señal se amplifica, mientras si es negativa hay una pérdida o una atenuación. Bueno, vamos a hablar sobre 3 formas de medir potencias. También son preguntas de examen esto, ¿no?
Bueno, la potencia efectiva radiada, la PER, en inglés se abrevia como EPR, o Effective Radiated Power, y la potencia total en que tendría que irradiar una antena dipolo de media onda para dar la misma intensidad de radiación que una antena real utilizada en un receptor distante ubicado en una dirección de su lóbulo principal. ¿Qué ocurre? Hablamos que no existe ningún sistema radiante que emita en todas las direcciones. Por lo tanto, va a haber una dirección predominante donde la energía va a ser emitida. Eso le llamamos el lóbulo principal de una antena. Vamos a ver un rato lo que es. Bueno, justamente la potencia efectiva radiada es la potencia que es enviada hacia ese lóbulo. ¿Por qué es importante este valor? Porque si uno dice que un transmisor tiene una potencia de 50 vatios, en la antena no van a estar emitiéndose 50 vatios, ¿no? ¿Se entendió esto, no? La potencia efectiva va a ser, en el lóbulo principal, tendría que ser superior a esa potencia. Y por eso que cuando se habla de máximos de potencia, en general se habla de potencia efectiva radiada. Es decir, las radiofusoras, las repetidoras de radioaficionados, el concepto de potencia no es la potencia del transmisor, sino la potencia efectiva radiada, la potencia que sale a la antena, de la antena. Bueno, mire la combinación. ¿Sí? ¿Cómo es, volviendo un poquito hacia atrás, de que es superior? A ver, ¿cómo es este? Ya. Vos conoces Radio Zorrilla de San Martín, ¿no? Sí, bueno, sí. Es decir, Zorrilla San Martín tiene autorizada, es una radio del interior más potente, creo que tiene 50 kilovatios. ¿No? Sí. Pero no son 50 kilovatios de 50 del transmisor abajo. El transmisor, no. Son 50 kilovatios de potencia efectiva radiada. O sea, cuando le miden la potencia a esa emisora, puse San Martín por decir una, porque es una emisora que tiene cobertura nacional, se escucha en Montevideo fácilmente. En ese caso, lo que estamos hablando es si cuando le miden la potencia, las autoridades, la administración de media potencia, en realidad le calcula la potencia que emite más la ganancia que tenga en la dirección del lóbulo principal. Entonces, no son 50 kilovatios, son poco menos. ¿Se entendió, no? ¿Ah? Sí, sí. Lo mismo pasa lo vuelvo a repetir, lo mismo pasa con las repetidoras. Si yo digo que tengo una repetidora, recuerdan, son 50 vatios, ¿ah? Máximo. En realidad es la potencia efectiva radiada, no sí. La potencia del transmisor, ¿no? Ahí lo que entran son otros cálculos, que son pérdidas y ganancias del sistema y la ganancia de la antena, ¿no? Todo eso se mide en decibelios, justamente, para hacer la simplificación. ¿Se entendió eso, no? Bueno. Un poco. Hubo silencio, debe haber sido poco. ¿Cómo? Aparentemente, por el silencio que hubo, fue poco lo que comprendí. Hay mucha gente tímida. No, pero este concepto es fácil de entenderlo. De repente algún otro no, pero este es fácil, ¿no? La potencia efectiva radiada, en realidad, es decir, tengamos, a ver, en una estación de radioaficionado, el individuo, tengo un transmisor de 100 vatios. Tengo una potencia, es decir, tengo una antena direccional, pongan una allá y en determinada dirección. La potencia efectiva radiada es la potencia que se emite hacia esa dirección. No es la potencia de 100 vatios, va a ser superior a 100 vatios, ¿no? Y justamente, claro. ¿Cómo se determina? Lo tenemos acá. La potencia efectiva radiada es la potencia de transmisión más la ganancia de transmisión y menos las pérdidas o atenuación de la línea de transmisión. Ese cociente, esa suma algebraica, da lo que es la potencia efectiva radiada. Fíjense que acá, este concepto es fijo. La ganancia, que es lo que es decir, si no existiera ganancia de antena, sería solamente la potencia, lo que entrega el transmisor menos lo que pierde la línea de transmisión. Pero como la ganancia, la antena tiene direccionalidad y se mide sobre ese lóbulo, y esto genera
mayor potencia. Ojo, esto, así como está expresado en decibelios. ¿Se entendió, no? ¿Ah? Entonces, no podría perdón. estar midiendo potencia en vatios con una ganancia en decibelio menos una pérdida, no sé, yo qué sé, en algún otro parámetro. Por eso hablamos Perdón, de decibelios. entonces, Porque, calculado en un radiador isotrópico, entonces exacto. la potencia es la misma que emite el equipo. Si fuera un radiador isotrópico, bueno, está. La potencia efectiva radiada debería ser igual a la potencia emitida, a la potencia del transmisor, ¿no? Eso, está. Pero para hacer esta cuentita, en realidad nosotros lo que estamos haciendo acá es utilizar el decibelios. Pues si no estaríamos midiendo papas con boñato, ¿viste? Sumando papas con boñato. Claro, sumando medidas distintas. Claro. O sea, ¿cómo es? Cocientes distintos. Por eso es que les explicamos lo que era un decibelio. Bueno, potencia isotrópica radiada equivalente, o PIRE. Ustedes recuerdan que cuando nosotros hablamos de potencia en reglamentación, en VHF no estamos hablando de potencias en vatios, ¿ah? Como en HF, sino que estamos hablando de PIRE, porque en VHF este concepto es básico, ¿no? Bueno, el PIRE es la potencia isotrópica radiada equivalente, de ahí viene PIRE, y en inglés se llama Effective Isotropic Radiated Power. La potencia efectiva emitida en el lóbulo principal de la antena transmisora relativa a qué? Al radiador isotrópico que tiene 0 dB de ganancia. O sea, en este caso, para medir la potencia isotrópica, vamos a tener que referir todo a dBi, ¿no? A decibeles en relación a radiadores isotrópicos. ¿Se entendió, no? Por eso es que está allí en el reglamento, habla de que las potencias son PIRE, ¿no? Porque en esta circunstancia la directividad de las antenas, me refiero a VHF, UHF y superiores, la directividad de la antena es mucho más importante que en HF. ¿Ah? Por lo tanto, las potencias que nos exige como máxima la administración, URSEC, tienen que estar medidas en PIRE, no en vatios. Bueno, y si a efectos prácticos, la PIRE es igual a la suma de las ganancias de la antena, medido en dBi, más la potencia, medido en dBd, que ingresa a la antena. Eso es más o menos el mismo concepto que tenemos acá, pero referidas a dBi. Y tenemos otra manera de medir potencia, que es la potencia radiada aparente, PRA, en inglés Effective Radiated Power. Es la potencia efectiva emitida en el lóbulo principal de una antena transmisora relativa a qué? A una antena dipolo. O sea, es el mismo concepto, pero referida a un dipolo. Para efectos prácticos, es la ganancia de la antena, igual que el otro, medida en dBd, más la potencia, también medida en dBm, que ingresa a la antena. O sea, la diferencia entre un concepto y el otro es que se refiere a un radiador isotrópico o al dipolo. Diagrama de radiación. Lo dijimos al principio, se entiende por un diagrama de radiación o patrón de radiación también a la representación gráfica de las características de radiación de las antenas en función de la dirección, o sea, coordenadas en azimut y elevación. Es una representación gráfica. Estos diagramas grafican las propiedades de radiación de la antena en función de las diferentes direcciones del espacio. Puede expresar el campo eléctrico, tanto ustedes saben que una onda electromagnética tiene un componente eléctrico y otro magnético. Bueno, un diagrama perfectamente puede hacerse del campo eléctrico como del campo magnético, pero en general los diagramas que nosotros utilizamos se refieren al campo eléctrico. Por aquello de que, justamente, también ustedes recuerdan que la polarización de una onda se refiere al campo eléctrico, no al magnético, ¿no? Bueno, por simplificación siempre utilizamos el campo eléctrico. Bueno, como dice, puede expresarse el campo eléctrico en función de las variables angulares, como también podría realizarse el campo magnético cuando es más habitual que se refiera al primero. Y acá tenemos un diagrama de radiación de una antena, vaya a saber cuál, es una representación nada más, que está hecha en el campo E, o sea, en el plano E, o sea, en el plano del campo eléctrico. Bueno, vamos a hablar de los elementos. Se divide en lóbulos. El diagrama de radiación, lo que se divide es en lóbulos, que constituyen, que son, los lóbulos nada más son regiones de esa representación gráfica cerradas,
cerradas por puntos, donde la radiación es continua. Los lóbulos están separados por puntos donde no hay radiación, llamados nulos. Son zonas de silencio del diagrama de radiación. El lóbulo con la mayor parte de radiación es el que se llama principal, y puede haber más de uno, puede haber más de un lóbulo principal, ¿no? Y si los lóbulos no son principales, se llaman secundarios. Y después, si están, dependiendo de donde estén ubicados, pueden ser laterales o posteriores, los lóbulos secundarios. Incluso puede haber dos lóbulos principales, uno lateral, uno posterior y uno principal. Bueno, acá tenemos, los cortes se pueden representar en coordenadas cartesianas, o sea, las coordenadas de dos ejes, o también en forma esférica o polares, ¿no? Este es en realidad el concepto que nosotros utilizamos, es decir, que vamos a ver los patrones, en los diagramas de lo comúnmente visto. Sí. Y acá vamos a ver, para entender un diagrama de radiación. Bueno, tenemos los parámetros. La dirección de apuntamiento, es la dirección principal, es la máxima radiación de directividad y ganancia. Acá en el diagrama la tenemos marcada, se ve en el diagramita acá, ¿no? Se ve, ¿no? Este sería la dirección de apuntamiento. De emisión. Sí, básicamente es eso. El lóbulo principal, bueno, es el lóbulo grande, que está exagerado, en la zona en que la radiación es máxima. Los lóbulos laterales, tenemos acá unos lóbulos laterales, ¿no? Secundarios. Son zonas que rodean los máximos de menor amplitud. En general son más pequeños, si no la antena es un fracaso. Lóbulo secundario son lóbulos laterales de menor amplitud. Y lóbulo posterior es el lóbulo que está en la zona diametralmente opuesta al lóbulo principal, ¿no? El que se opone físicamente al lóbulo posterior, al lóbulo principal. El ancho de haz o mitad de potencia es un concepto que se maneja poco. Es la separación angular de las direcciones en el que el diagrama de radiación de potencia toma el valor mitad del máximo, referido al campo eléctrico, a la raíz cuadrada, a la mitad de la raíz cuadrada de 2, ¿no? Bueno, este es el ancho, ¿no? Es decir, el ancho de la mitad del diagrama de radiación. Casi no se ve en ningún lado. Y el haz entre ceros es la separación angular de las direcciones del espacio en las cuales el lóbulo principal toma un valor nulo. O sea, vendría a ser la envolvente, ¿no? Envolvente del módulo del principal, ¿no? Y un concepto sí que es importante en una antena direccional, es la relación entre frente y espalda, que es el cociente, o sea, la división entre el lóbulo principal y el lóbulo posterior. Ahí lo que mide es la relación frente-espalda, mide la efectividad de una antena en materia direccional. Cualquier antena direccional debe tener una relación entre frente y espalda alta, o sea, el cociente tiene que ser mayor, ¿no? Y nunca inferior a 1, ¿no? Pues si no sería que estaría emitiendo hacia atrás. Estaría al revés. Claro, una antena hacia atrás, ¿no? Ojo, todas las antenas, sea cualquiera sea, incluso la mejor direccional, tiene un lóbulo posterior y es buena si esa relación frente-espalda es grande, ¿no? Es decir, la parte que es el lóbulo principal tiene que ser muy superior al posterior. Pero siempre que nosotros operamos con una llave, por ejemplo, estamos emitiendo hacia atrás y estamos escuchando hacia atrás también. Bueno, la directividad de una antena, otro parámetro, se define como la relación entre... Me fui. Un momento. Me fui. Feo, ¿eh? Ya voy a llegar. Estamos hablando de directividad. La directividad de una antena se define como la relación entre la densidad de potencia radiada en una dirección o a una distancia dada y la densidad de potencia que radiará a esa misma distancia con una antena isotrópica que se radiase la misma potencia en una antena transmisora. O sea, es un parámetro de medición de relación con una antena isotrópica, que mide en realidad el factor de emitir la energía en una dirección primordial.
De manera gráfica podemos decir que si una antena es directiva cuando es capaz de concentrar la potencia que radia o recibe en una determinada dirección. Y acá tenemos un gráfico. Este sería una antena omnidireccional, ¿no? Ustedes ven que emite en todas las direcciones y sin embargo el patrón en una antena bidireccional lo vemos que transmite en este caso en dos direcciones principales. A eso le llamamos directividad. Y me queda la pantalla en blanco. Daniel. Volvamos. ¿Me ven? ¿Ven ahora? Pensé que era a mí. Otra vez me fui. Sí, el audio se había cortado. Sí, porque tengo un bajón de la conexión, me parece que hubo un cambio de IP. Bueno, vamos a ganancia. Se define como ganancia de una antena la diferencia que existe entre el campo electromagnético producido en una determinada antena en su dirección más favorable respecto a la de otra antena que se toma como referencia. Siempre las ganancias son en referencia, ¿no? En casos teóricos, radiador isotrópico, pero también la ganancia se mide para el dipolo de media onda, ¿no? No obstante, en la práctica la antena que se usa, como lo acabo de decir, se usa como referencia suele ser el dipolo, ya que tiene una ganancia de 2,5 decibeles sobre la antena isotrópica. Esto se debe a que el dipolo es una antena muy simple y fácil de construir, por lo cual se puede hacer comparaciones directas entre dos antenas sin tener que recurrir a la antena isotrópica, que no es comparable directamente. O sea, si yo construyo una antena y quiero ver su ganancia, no la voy a poder decir en forma práctica, nunca voy a poder utilizar una antena isotrópica, porque no existe. Entonces lo voy a tener que hacer con el dipolo. Y bueno, y a partir de la ganancia que yo tenga en el dipolo, puedo calcular también la ganancia isotrópica, ¿no? ¿Cómo? Restándole 2,5. Bueno, si la ganancia es 2,15. Si la ganancia de la antena está referida a las antenas isotrópicas, se representa como, ya dijimos, como dBi, y si lo hace a un dipolo de media onda, como dBd. Y acá tenemos la directividad, la ganancia, mejor dicho, está mal el título, de la ganancia de determinadas antenas. Fíjense que el radiador isotrópico, en esta columna tenemos la ganancia con respecto al dipolo y esta con respecto al isotrópico. En el caso de un isotrópico, ¿cuál es la ganancia que tiene un radiador isotrópico respecto al dipolo? Menos 2,15 decibeles. O sea, en realidad tiene una pérdida, ¿no? La vertical de cuarto de onda, bueno, es un poco es inferior. El comportamiento es inferior al dipolo. El dipolo de media onda, por supuesto, la ganancia cero. ¿Ah? La ganancia cero respecto a sí mismo, ¿no? Y acá tenemos las distintas antenas. Fíjense que terminamos con una Yagi de 15 elementos que tiene una ganancia en comparación con el dipolo de 12 decibeles. Y acá en esta columna lo tenemos, bueno, es la misma columna, pero restando 2,15, ¿no? Porque el comportamiento del radiador isotrópico respecto al dipolo y a las otras antenas son fijos, ¿no? Difieren siempre nada más que en 2,15. Una Yagi de 2 elementos tiene, por ejemplo, 5 decibeles sobre el dipolo, ¿no? Solamente con 2 elementos. Esto está en el manual. Resonancia. Para que una antena, ustedes recuerdan el concepto de resonancia en onda, ¿no? Dice, para que una antena de un buen rendimiento tiene que resonar a la frecuencia de trabajo y tener cancelación de los componentes reactivos. La componente reactiva. Cuando esto se realiza para una misma potencia entregada, circulará corriente mayor. La resonancia de una antena se logra si a lo largo de ella se establece vientres y nodos de intensidad y de función del número de semiondas que pueda contener. A eso le llamamos resonar. Una antena resuena porque contiene múltiplos de mitad de onda. ¿Ah? Cuando eso ocurre, la antena es resonante. Por eso el dipolo es resonante. ¿Por qué es resonante? Porque contiene, el dipolo como tal, contiene una media longitud de onda, ¿no? Eso también significa que otras antenas que contengan mitades de longitud de onda también resuenan, ¿no? Ustedes saben que un dipolo de 40 metros resuena en 15, ¿no? ¿Sabían eso? Sí.
¿Ah? Justamente por Ahí eso. es donde yo tenía una duda, ¿qué era el tema resonancia? Porque en aquella oportunidad que comentaste que cuando un puente entra en resonancia, adiós, pampa mía. Claro. Es decir, lo que Y yo empezamos, digo, yo, por ejemplo, yo empecé en 15 metros utilizando el dipolo 40. ¿Ah? Después evolucioné, por supuesto. Y ojo que el dipolo 40 en 15 andaba excelentemente, ¿no? Bueno, pero, o sea, se puede usar, pero si uno prepara un dipolo específico para por 15, supuesto, funciona mucho mejor, ¿no? por supuesto. Y si pones una Yagi, mejor. Pero lo que me refiero es decir que si uno Claro, tiene, no tiene la posibilidad de construir un dipolo de 15 metros y tiene uno de 40, acude al mismo y va a tener un buen resultado. una buena eficiencia. Sí, Exacto. sí, un buen resultado. Sí. Sí, yo lo comprobé en eso. Sí. Una pregunta, una ¿Sí? pregunta. Si yo mido la antena y tengo una impedancia de 50 con una componente reactiva de 7, 8, no está resonante. Y no. Ahora, la resonancia es independiente de la impedancia, ¿no? Claro, es independiente. Ahora, si no hay resonancia, está irradiando menos. Sí, por supuesto, sí, a eso me refiero. La resonancia es un caso de sincronización perfecta, vamos a decir, ¿no? Una antena eh, tiene, tiene la posibilidad de resonar si tiene este concepto, ¿no? Tiene, su longitud física puede albergar, su longitud eléctrica, puede albergar semiondas de la longitud de onda que sea radiada. Ahí entonces decimos que está siendo resonando, ¿no? Y los componentes de reactiva que tiene la antena o la antena, entonces son canceladas. ¿Por qué? Porque resuena. Recuerden el concepto de resonancia de un circuito LR, ¿no? En los cuales justamente la componente reactiva se cancelaba y el circuito entonces resonaba, o sea, no tenía componente reactiva, ¿no? Y Ahora, eso no, decime, es independiente de la impedancia y de la ganancia y de todos los otros parámetros, ¿no? decime, a mí me pasaba que tenía, como te decía, impedancia 50 y la componente reactiva esa de 7, de 8, de 15. Claro, claro. Y me hacía acople el micrófono. Puede ser por esto, porque cuando eliminé eso dejó de hacer acople. Claro. Porque, a ver, una antena puede estar resonando una frecuencia, sin embargo, ser un fracaso, ¿no? Tanto eh, por su línea de transmisión, por su impedancia, por cómo está construida y demás, pero resonar, ¿no? Claro. Si hay un desnivel entre la impedancia de la antena y la línea de transmisión, por más que resuene la antena, es decir, es un fracaso, ¿no? ¿Se entendió, no? Pero el Sí, concepto es sí, básico. perfecto. Una antena para que resuene tiene que ser múltiplos de la mitad de la longitud de onda. Bueno, por eso yo hablaba de longitud eléctrica, ¿no? Que difiere la longitud física, no es la longitud física. La longitud física de una antena siempre será menor a su longitud eléctrica a causa de los objetos próximos, de la relación de longitud y diámetro de los conductores y del efecto, sobre todo el efecto de los aisladores de las puntas de las antenas. En la práctica se calcula como 143, en realidad 143 por F, ¿no? ¿Se entiende esto, no? La longitud física de una antena siempre es mayor a su longitud eléctrica, ¿no? Sí, en realidad al revés, ¿no? Es decir, yo corto una antena de dipolo, físicamente a la mitad de longitud de onda, estoy haciendo un disparate, porque todos estos elementos modifican su longitud eléctrica, ¿no? Impedancia, por eso que los dipolos son siempre más cortos que la media longitud eléctrica, longitud de onda. Impedancia. Bueno, la impedancia de una antena es la relación que existe en el punto de la misma entre la tensión y la intensidad. Así vamos a definir la impedancia.
Si se alimenta una antena, hablando de impedancia de antena, estamos hablando, ¿no? Si se alimenta en una antena con la frecuencia que corresponde a su resonancia, la impedancia coincide con la resistencia de radiación. En el punto de alimentación tendremos un máximo de corriente creado por la potencia entregada, la cual será disipada por la antena. Bueno, conociendo la potencia suministrada a la antena y la corriente de la misma, bueno, a través de la ecuación de Joule, sabemos que potencia, la resistencia de la potencia dividido la intensidad al cuadrado, bueno, ahí permite, digamos, calcular el valor de resistencia o en realidad de impedancia de la antena. En este caso, este dato es válido cuando la antena está alimentada en un punto de máxima intensidad, de tal manera que cuando nos alejamos de él, la impedancia crece llegando a varios miles de ohmios en los extremos de la antena, en donde tenemos los mínimos de intensidad. ¿Ah? Cuando la antena es alimentada cerca de su máximo de intensidad, la impedancia es baja, diciéndose entonces que está alimentada en corriente. Esto es un concepto medio galimateico, pero si lo razonamos despacito, lo entendemos. Hay casos en que la antena está alimentada por un punto de mínima corriente, o sea, un máximo de tensión, entonces su impedancia es alta y se dice que está alimentada en tensión. Ahí lo tenemos en el dibujito. La relación longitud-diámetro de la antena tiene influencia en su impedancia, de la figura que no está. Bueno, ancho de banda. En general, la gama de frecuencia en que puede funcionar una antena sin sobrepasar el límite prefijado de ondas estacionarias en la línea de alimentación se denomina ancho o anchura de banda. Es además el margen de frecuencia en el cual los parámetros de la antena cumplen determinadas características. Se puede definir como un ancho de banda no solo por la impedancia, sino por la polarización, ganancia u otros parámetros. O sea, es un segmento del espectro en el cual la antena se comporta eficazmente, ¿tá?, dentro de determinados parámetros. A eso le llamamos ancho de banda, ¿no? Porque en realidad la resonancia de una antena es una frecuencia sola, única. Pero dentro de los determinados nivel satisfactorio, que acá se establece como 3 decibelios, eso es lo que llamamos el ancho o anchura de banda. Y el ancho de banda está determinado por frecuencia superior e inferior, o sea, son dos frecuencias, fuera de las cuales el nivel de energía de la antena crece a más de 3 decibeles. O sea, si a mí me dicen, creo que es una pregunta de examen, ¿no?, ¿cuál es el ancho de banda? Bueno, donde la antena, la energía de la antena decrece a 3 decibeles. Y acá tenemos un ejemplito, ¿no? Este sería el comportamiento de ganancia, potencia de una antena, y entre estas dos frecuencias es el ancho de banda o bandwidth en inglés. Polarización, concepto que vimos en onda, ¿no? Se define como polarización de una antena la dirección que tiene el campo eléctrico de la onda electromagnética. Es el mismo concepto que tenemos en polarización de una onda. Si el campo eléctrico es horizontal, la antena entonces se llama que tiene polarización horizontal, y si vertical, ¿cómo va a llamar? Bueno, vertical. En general, la polarización, la polarización coincide con ¿qué? Con la posición del hilo conductor de la antena. O sea, si la antena, los hilos conductores de una antena son horizontales, la polarización es horizontal. Y si es vertical, el conductor, la polarización es vertical. Es bastante simple de entender. Ahora, la cosa se nos complica en antenas donde los conductores no son ni horizontales ni verticales, ¿no? Por ejemplo, la antena Ni cuadro, verticales. la delta, ¿no? Ahí la polarización todavía se está por saber qué es. Son mezcla de todo esto. Bueno, para frecuencias, a ver, ¿para qué tenemos que tener el tema de la polarización en cuenta una antena? Bueno, porque entre 3 y 30 MHz, o sea, en onda corta, la verdad que la polarización sirve de poco y nada. ¿Por qué? Porque cuando ingresan a la ionosfera, una onda cambia, ya lo vimos, cambia de polarización, por lo tanto, ese parámetro no resulta significativo para nada. Pero sin embargo, en frecuencias superiores, hablando de VHF o UHF y superiores, sí, donde las reflexiones son extrañas, entonces es indudable que ahí la polarización se mantiene,
casi se mantiene. Y entonces la antena emisora y receptora deben tener la misma polarización, ya que en el caso contrario las pérdidas son muy importantes, ¿no? Porque no coinciden en polarización. En general, en VHF y UHF, como lo que se utiliza es polarización vertical, básicamente porque los equipos... A ver. ¿Ven esto, no? ¿Se ve, no? ¿Lo ven? Esto es un handy. ¿Cómo tiene la antena acá? Hacia arriba, no la tiene acá al costado, ¿no? Bueno, eso hace que la polarización que utilizamos básicamente en VHF y UHF es vertical. Por eso las antenas son verticales. Por ejemplo, yo acá tengo el VHF y se me ocurrió poner un dipolo en forma horizontal y no me escucha nadie, ¿no? Y yo escucho a nadie. Voy a tener que darlo vuelta, ¿no? Pero ya Aldo me dio una solución. Ahora les voy a mostrar la antena que me agendó. ¿Sí? No, que por ahí he visto unas antenas que son tipo un aro, utilizada en B, que no me acuerdo cómo ahora me olvidé, o es como un ojal, o como un aro. Sí, helicoidales. Helicoidal. Hay montones de antenas. Ahora, lo que trata de explicar acá esta diapositiva es que, por ejemplo, las Yagis en VHF o HF se colocan en forma vertical, no horizontal como lo hacemos en alta frecuencia, ¿no? En la corta, ¿no? Lo que sí he oído, no sé si es verdad porque no tengo experiencia, no he experimentado, que rinden, o sea, que se logra el discernimiento de mejoras cuando operan en banda lateral, por ejemplo en VHF o en UHF con la antena que para los que han comentado, no sé, no tengo experiencia, pero que rinde más en horizontal, en BLU, que en vertical. No sé, no puedo decir nada, simplemente es de oídos. No sé, yo la verdad que no lo sé y me parece que no. Porque la polarización de una onda es independiente del modo de emisión que se utilice, ¿no? De la información que lleve. Pero capaz que alguno experimentó eso en forma práctica y lo puede decir, ¿no? ¿Se entiende, no? Sí, me parece que es un tema de costumbre, que en SSB la usan horizontal. Creo que es eso. Porque para comparar, si hay mejor o menor rendimiento, tendrían que tener los dos hacer las pruebas de una y de otra manera en el mismo momento. No sé si alguien lo ha hecho. La polarización es independiente de la información que llegue. Es más, polarización existe en una onda pura, en una onda continua, ¿no? Es decir, lo único que la polarización tiene que coincidir porque como los planos vertical y horizontal no coinciden, la potencia que recibe una antena receptora es menor, justamente por... Va a ser inferior, siempre. Por eso. Sí, para mí es como... Va a ser inferior. Ahora, claro, si yo voy a emitir en banda lateral única y el otro me va a recibir en banda lateral única y tenemos las dos colocadas la antena en forma horizontal, es decir, ese fenómeno no hay problema, ¿no? O ponemos todas las antenas en forma horizontal o todas verticales, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Lo que estaría bueno es tener un modo de girar la antena, decir, bueno, pasamos de un modo a otro con una rondanita ahí, girarla. Es probable, pero digo, ¿por qué se utiliza la polarización vertical? Bueno, porque las antenas se han construido en UHF hacia arriba, ¿no? Salvo los walkie-talkie de combate. Les voy a mandar después una foto de unos handy que hay que tenemos en el museo de radioaficionado, que son de la guerra de Corea, literalmente la guerra de Corea, del año 1953. Fueron empleados por el ejército estadounidense. Y bueno, van a ver
¿Ustedes se acuerdan la serie aquella Combate? Que hablaban con un handy que era así. Bueno, nosotros tenemos 2 ejemplares de eso. Después le voy a mandar una foto de eso. Es una de las piezas más importantes que tiene el museo, ¿no? Bueno, ángulo de radiación o de despegue. El ángulo de radiación de despegue de una antena es el que forma el eje de un lóbulo de radiación en el horizonte. Este ángulo se mide en el plano vertical y viene determinado por el diagrama de radiación de la antena, por la altura de la antena respecto al suelo y por la naturaleza del mismo. Si se trata de antenas de HF situadas cerca del suelo, en relación con la longitud de onda, el suelo afectará el ángulo de radiación, ya que parte de la energía radiada por la antena es reflejada por el suelo y lo devuelve al espacio. Y acá, este es el concepto. Sobre lo que acabo de decirle, me quedó de los handy. ¿Ustedes saben qué frecuencia utilizaban? ¿Utilizan esos handys? 3,5 MHz, o sea, la banda 80 metros. Bueno, antena dipolo. Vamos a hablar sobre 3 antenas. De los cientos de antenas que hay, miles de antenas que hay, decenas de miles de antenas que hay, vamos a hablar solamente de 3 básicos, ¿no? La antena dipolo, o de media onda, consiste en un solo hilo conductor de media longitud de onda en la frecuencia de trabajo, cortado por la mitad, en cuyo centro se coloca la línea de transmisión. Al estar construido en algún material, generalmente cobre, y terminarse en 2 puntas que introducen una cierta capacidad que no existe en el conductor continuo, para obtener la resonancia se debe acortar ligeramente esta longitud debido al mismo efecto que el factor de propagación de la línea de transmisión, ¿no? Y la resistencia de radiación de una antena dipolo en el espacio es de aproximadamente 73 ohmios, por eso que se aproximan a los 75 ohmios, siempre que la relación de su longitud física y diámetro del conductor no esté realizada, que está realizada, sea muy grande. Se debe considerar que su resistencia puede variar entre 50 y 73 para casos prácticos, dependiendo de la construcción física, o sea, los aisladores, el conductor y su instalación, e incluso la situación respecto al suelo. La resistencia de radiación o impedancia depende de su muy pequeña parte del conductor empleado. Si utilizamos un conductor de gran diámetro, la capacidad de la antena aumenta, mientras que a su vez disminuye la inductancia. Por eso es que se mantiene constante la impedancia. Bueno, una antena dipolo, hasta el límite de la onda corta, la calculamos así, ¿no? 142,5 dividido F, donde F se mide en megahercios. Esa es la longitud con que hay que cortar un dipolo de medio. Bueno, el lóbulo de radiación del dipolo no es uniforme, porque no es una antena isotrópica, por lo que la máxima radiación se realiza según la perpendicular del punto medio, decreciendo hacia sus extremos para ser nula a lo largo de la dirección del mismo. O sea, de punta, el dipolo no tiene ningún lóbulo. Hay varias posiciones para poder colocar un dipolo respecto al suelo. Las más importantes son la horizontal y la vertical. Cuando está horizontal, la intensidad del campo depende de la situación del punto de recepción respecto a la antena. Y en el caso de un dipolo de posición vertical, la situación del punto de recepción no afectará la intensidad del campo recibida, ya que la radiación del dipolo vertical es uniforme en el plano horizontal. ¿Se entiende, no? Pues si yo digo que el dipolo tiene esta característica como alrededor del conductor, y si lo pongo así, va a emitir en forma uniforme en el plano horizontal, ¿no? ¿Se entendió eso, no? Bueno, antenas verticales. La antena vertical no es más que un dipolo medio onda en general, puesto en posición vertical y con una de sus ramas enterradas en el suelo. Por supuesto que nadie entierra un brazo, un dipolo en la tierra, sino que por el solo hecho de quedar sobre la superficie y por efecto de conductancia, la sección restante se crea por el plano de tierra de la antena. O sea, en realidad es un dipolo, sí, es un dipolo, pero el reflejo que ocasiona la tierra hace que sea necesario nada más que una parte del dipolo, ¿no? Eso para tierras reales. Dice, como sucede en el dipolo, la imagen solo es correcta cuando la Tierra es muy efectiva, pero en el caso se necesita imperiosamente la formación de esa imagen para que la antena funcione, porque tiene un conductor solo.
Hay que asegurar la existencia de una tierra perfecta debajo de la antena. Esta antena se debe instalar en lugares despejados, libre de objetos metálicos y con buena tierra. La dificultad que tiene entonces, naturalmente, es que no se puede colocar muy alto, ¿no? Porque la conexión a tierra tiene que ser buena. Y si aumento el tamaño del conductor, va decreciendo ese concepto. Para eso se inventó la antena de plano de tierra, ¿no? Como decía, el mayor problema que puede presentar este tipo de antenas verticales consiste en lograr una buena tierra, por eso se ha desarrollado una variante consistente en un plano de tierra artificial, empleando como mínimo 4 conductores dispuestos, como mínimo, puede haber más, dispuestos en formas de radiales horizontales en la base del cuarto de onda vertical. Es lo que tenemos acá el dibujito, ¿no? Estos conductores se les denomina radiales. Y cuantos más existan, mejor será el funcionamiento de la antena, ¿no? El plano de tierra. O sea, mayor será la omnidireccionalidad. Exacto. Bueno, ahí lo que tenemos, lo que se llama antena de plano de tierra, en inglés ground plane. Y bueno, la idea es que es un conductor y vertical y después en forma horizontal 4 o la mayor cantidad posible también de cuarto de onda. Todos se cortan a cuarto de onda, ¿no? En antena vertical de cuarto de onda. Hay otras que son de 5 octavos de onda, ¿no? Bueno, estos tienen la mayor longitud que la antena, ¿no? Y además de no necesitar la toma a tierra, otra importante ventaja es que la antena consiste en que radiará en un ángulo vertical muy bajo, es decir, baja el ángulo de radiación, independientemente de su altura sobre el suelo, lo que lo hace muy apta para DX. Pero claro, es una antena omnidireccional. Antena Yagi. Siempre a mí me... Quiero destacar antes de pasar a la otra, algo medio rapidito, que puede, o sea, sé de Tacuarembó, no sé, quizás otras radios también lo utilicen, pero según algunos técnicos, la radio zorrilla, como la que mencionaste, como son longitudes muy grandes, tienen que hacer los planos de tierra, hacen surcos en la tierra y ponen la conexión de los planos de tierra, según lo explicaba un técnico que ha trabajado en esa emisora, ¿no? En Y general, creo que las radios de ahí, algunas radios de AM, o sea, la mayoría hacen ese estilo de planos de tierra, o sea, de los radiales. Las radiofusoras, en realidad, radiofusoras de onda media, lo que hacen es cargar el mástil, ¿no? Es lo que llaman mástil radiante. Lo que está radiando en realidad es la torre, ¿no? La torre y eso funciona como una antena vertical y, por supuesto, requiere plano de tierra o una tierra real, ¿no? Pero lo que se carga, por eso que las antenas, los mástil radiantes de las frecuencias de las emisoras que transmiten en frecuencias más bajas son más altos que los que están arriba, ¿no? Es decir, el mástil radiante más grande que había en una época era el del Sodre, el CX6, porque transmiten 650 kHz, ¿no? Y de ahí para abajo, de ahí los mástiles van bajando, ¿no? Van bajando porque, es decir, la frecuencia, justamente, la longitud de onda es mayor, es menor, ¿no? ¿Se entendió eso, no? ¿Y Radio Colonia, en el caso que es más baja la frecuencia, o lo hacía con antenas, como es, engañosas, corta, ¿no? ¿Cómo es? Adaptadas. Yo me refiero al Sodre porque las 3 emisoras que tiene el Sodre en onda media utilizan mástil radiante radiante, es decir, de gran longitud, ¿no? Yo tuve una vertical de 5 octavos de onda para 11 metros, con 16 planos de tierra a 40 y pico de metros de altura. La hice multibanda también, con choques para 40, para 80. Eso me complicó, pero cuando recién la tuve bien armada con los 16 planos, realmente funcionaba espectacular. Después tuve problemas con los choques y con el viento allá arriba es muy difícil, pero con 16 planos funcionaba muy bien. Sí, sí. Ustedes saben que
los japoneses, les cuento nomás, los japoneses que hacen DX utilizan antenas muy grandes, porque en Japón no hay mucha intensidad de viento. Eso sí, viene un tifón y eso no queda nada, ¿no? Pero tienen la capacidad de utilizar antenas monstruosamente grandes, justamente porque no tienen el problema que tenemos nosotros, el clima que tiene en nuestro país, donde el viento suele ser sostenidamente fuerte, ¿no? Mientras que en esas latitudes no. Comentario al margen. Bueno, antena Yagi, que en realidad, si vemos lo que dice, ahí no dice Yagi, ahí dice Yagi, ¿no? Es una de las cosas raras que tiene este home. De decirle Yagi a una cosa que decir Yagi. Pero bueno, dice, si se conecta un dipolo a una línea de transmisión y si se sitúan en forma paralela uno o más dipolos, completamente aislado del primero, o sea que no tengan conexión física, situados a cierta distancia de este y con dimensiones parecidas, se producen modificaciones en los diagramas de radiación que son particulares. Procediendo de esa manera, se observa que los dipolos adicionales absorben una parte de la energía del primero, pero como no disponen de resistencia a carga, deben reenviarle la energía y de esa manera interaccionan con la del original. Ese efecto fue observado allá en el principio de la radio, en 1926, por dos investigadores japoneses, Hidetsugu Yagi y su asistente Shintaro Uda, de la Universidad de Tohoku, en Japón. Y bueno, en realidad las malas lenguas dicen que la antena la creó Uda, pero como era asistente se la pusieron a Yagi. En realidad se debería llamar antena Yagi. Me refiero a Yagi, antena Uda. Por eso pero en realidad se le conoce como Yagi o Yagi Uda, o en castellano le decimos Yagi, ¿no? Porque en realidad, como digo, es Yagi. Será en japonés Yagi, pero la U es necesaria para pronunciar Yagi en castellano. A partir de la antena dipolo es posible lograr antenas que radien o reciban un haz estrecho. ¿A qué viene eso? Que si uno lo ve escrito como Yagi, acá como GUI, está bien escrito, ¿no? En castellano está bien escrito. Bueno, a partir de la antena dipolo es posible lograr antenas que radien o reciban en un haz estrecho, lo que permite concentrar en un punto toda la energía, logrando de esta manera que la intensidad de campo de una antena sea mayor que la que se obtendría con esa misma potencia. Ese es el concepto de elemento parásito. Los elementos añadidos necesitan una cierta energía para vibrar entre comillas, energía que toma de la radiada los dipolos recibiendo por ese motivo, porque no emiten energía por sí misma, reciben el nombre de ¿qué? De elemento parásito, ¿no? Porque no tienen su propia energía. En el caso de que se tenga mayor longitud que el dipolo excitado, se comportará como un reflector, y en el caso que sea más corto, actuará como un director, o sea, hará que la energía se emita hacia adelante del reflector o en dirección del director. Es una antena de ese tipo, una antena de ese tipo llamamos el excitado, el elemento excitado, al elemento que está conectado a la línea de transmisión. Y acá tenemos el concepto, ¿no? Si el dipolo es más chico que el otro elemento, el otro dipolo, se genera un efecto de radiación desde el reflector al dipolo, del parásito al dipolo, que por eso se llama reflector. Y si por el contrario es más pequeño, del dipolo hacia adelante, por eso llamamos director. Por supuesto que si hacemos combinaciones de ellos, el efecto va a ser mayor, ¿no? Más o menos acá tenemos los patrones de emisión, ¿no? Bueno, si la medida del elemento parásito es la misma que el elemento excitado y existe una separación entre ellos de 0,15 en longitud de onda, la antena da dos ganancias iguales, una hacia adelante y otra hacia atrás. O sea, si yo coloco un excitado y un parásito de la misma longitud, separado por 0,15 en longitud de onda, voy a tener dos lóbulos, uno hacia adelante, bueno, dos lóbulos principales de igual radiación, ¿no? Igual tamaño. ¿Se entiende eso, no? Voy a tener una antena adicional. Bueno, para una distancia mayor, o sea, si son más chicos, dirige, o más grande, dirige o refleja. Pero si son iguales, se genera un fenómeno en el cual se producen dos lóbulos idénticos.
Dice, para una distancia mayor, pero si la longitud del elemento pasivo aumenta a un 5% o queda más distanciado, pasa a actuar como reflector, disminuyendo el lóbulo de radiación trasero para reforzar el delantero y obtener una ganancia en esa dirección de unos 6 dB aproximadamente. Por eso que los dos, con dos elementos, son 12 dB. Bueno, si disminuimos la longitud primitiva del elemento pasivo en un 5%, actuará como director teniendo el mismo lóbulo de radiación que en el caso anterior y reforzando el concepto, ¿no? Entonces, para cortar los elementos de una antena Yagi de 3 elementos, es lo que figura ahí. 143 dividido F, la frecuencia, el excitado, 148 el reflector y 138 el director. ¿Por qué se pueden poner varios directores para aumentar sí, y se pone un solo reflector y no dos, por ejemplo, para disminuir el lóbulo trasero? Sí, en realidad si poner más de reflectores no tiene mucho sentido, ¿no? Pero sí directores. Yo iba a hacer esa misma consulta. ¿Por qué no es común ver que hayan con más de un reflector? Porque la razón... Prácticamente sería aumentar peso y con poca ganancia. Porque el reflector, la reflexión la realiza el primer elemento que se encuentra detrás del excitado con esa longitud. No es necesario después, ¿no? Sí directores. Lo que genera la ganancia es a partir del excitado lo que coloquemos elementos adelante del lóbulo, eso va a generar mayor radiación, mayor ganancia, mayor directividad. En las únicas antenas que vi que tenían más de un reflector eran en las famosas multicanal de televisión, de los canales por aire. Porque después en lo que es de radioficción siempre he visto un solo reflector. Sí, muchos directores, eso sí. Me acuerdo que en las multicanales, unas medias raras que habían, sí tenían dos reflectores. Hay un tipo de antenas que son las logarítmicas, ¿no? Las antenas logarítmicas se parecen a una Yagi, pero no tienen nada que ver con una Yagi, ¿no? Es un concepto bastante complicado de explicar. En algún momento capaz que podemos hacer un taller sobre logarítmicas con alguien que sepa antenas. La verdad, yo no tengo el concepto de lo que es una antena logarítmica. Pero en realidad decir, no son Yagis. En ese caso sí, se juega con un montón de parámetros de la antena que tienen que ver con la longitud de los elementos, con la separación de elementos y demás, y juega con fases y desfasajes de la onda, ¿no? Por eso que capaz que sí, yo he visto, sí, las antenas viejas las antenas de televisión viejas sí, tenían más de un reflector, ¿no? No sé, capaz se me ocurre, capaz que podría ser un efecto logarítmico, no sé. No quiero fallar. Lo concreto, como radioaficionado usamos solamente un reflector. Y para ir terminando un punto sobre la relación de ondas estacionarias, que tiene que ver todo con antenas y, vaya que tiene que ver con antenas y línea de transmisión. Bueno, la relación de ondas estacionarias, o ROE, SWR, un concepto básico, porque hay un error que cometemos un montón de radioaficionados. Hablamos de el ROE. El ROE. Tiene un ROE alto. Es un disparate, ¿no? ROE en castellano es relación de ondas estacionarias, por lo tanto es femenino. Siempre tenemos que hablar de la ROE, ¿no? O una ROE alta. ¿Se entendió, no? Hasta en Wikipedia figuraba el ROE, ¿no? Bueno, dice la relación de ondas estacionarias, y eso es propio de los radioaficionados exclusivamente. La relación de ondas estacionarias, o ROE, SWR en inglés, es la razón geométrica entre la tensión, el voltaje, máxima y mínima de una onda estacionaria en una línea de transmisión. Así es como se define desde el punto de vista físico-matemático. Es una medida que expresa el grado de adaptación entre la antena y la impedancia
del propio circuito. Al circular una onda radio por una línea de transmisión cuya impedancia varía de repente, una parte de la energía va a ser reflejada hacia el generador y se producirán ondas estacionarias. El concepto que vimos al principio cuando hablamos al principio de la clase. Por lo tanto, sobre la línea tendremos dos ondas. Una que circula del generador hacia el extremo de la línea y otra desde la discontinuidad del generador, de tal modo que se crearán a lo largo de la línea unos puntos en la que la tensión variará de 0 al doble de su valor. O sea, lo que a veces produce una interferencia constructiva y otra destructiva. Bueno, para comprender el concepto de ROE, tendríamos que decir que la línea de transmisión es bidireccional. Lógico. Cualquier línea de transmisión es apta de enviar energía en una u otra dirección, ¿no? O sea, la energía tiene la capacidad de propagarse en forma de ondas en idénticas condiciones en un sentido u otro, directo o reflejado. O sea, no hay diferencia ninguna. La línea de transmisión no diferencia ninguna diferencia, no tiene ninguna diferencia de sus parámetros en un sentido o el otro, ¿no? Bueno, de esta forma se llama tensión incidente a la que se propaga desde la fuente hacia la carga y tensión reflejada a la que va desde la carga hasta la fuente. En términos de potencia, la potencia reflejada es la porción de energía incidente que no es absorbida, no fue absorbida por la carga. Estas dos ondas, la incidente y la reflejada, están presentes en cualquier línea de transmisión todo el tiempo y ambas, en conjunto, establecen un patrón de interferencia conocido como onda estacionaria, que llevan ese nombre ya que parece que permanecieran fijas o estar confinadas en la línea, ¿no? Es un concepto teórico, pero en realidad parece que estuvieran confinadas, ¿no? Ambas a la línea. Bueno, la relación de ondas estacionarias es un número positivo sin dimensiones que siempre es mayor o igual a 1. ¿Por qué? Porque no puede haber más potencia reflejada que la emitida, ¿no? Si en el caso ideal la onda reflejada es nula, o sea, no hay ningún tipo de devolución, vamos a decir, de energía, no existirán máximos ni mínimos, y en otras palabras, la amplitud es constante y por lo tanto el valor de ROE sería de 1 a 1. Se pone 2.1, 1 a 1, o también se habla de ROE 1. Por el contrario, si existe una onda reflejada, aparecerán tensiones máximas y mínimas y la ROE será mayor a 1, no mayor, sino mayor a 1, por ejemplo, 1,5 a 1, 1,5 a 1 o ROE de 1,5. Cuando hablamos de ROE y un número, estamos hablando de la relación de reflejada. Bueno, en el límite, si toda la onda directa se refleja, habrá valores máximos y puntos donde la tensión mínima será 0. Y en este caso, como vamos a estar dividiendo entre 0, entonces la ROE va a ser ¿qué? Va a ser infinita. O sea, cuando se devuelve toda la energía, la relación, es decir, este cociente se divide entre 0, es un valor dividido entre 0, por lo tanto, tiene un valor que tiende a infinito. Bueno, los efectos de la ROE. El primer efecto de la ROE es que la carga no absorbe toda la energía suministrada por la línea y por lo tanto por el transmisor. Si la carga de una antena es una antena, una parte de la energía del transmisor no es radiada y por tanto la energía que se pasa se desperdicia. Otro efecto es que el transmisor se puede encontrar con unos valores de tensión o intensidad superiores a los que puede soportar con seguridad, con el consiguiente peligro de avariarse. Si devuelven demasiada energía, puede ser que los circuitos del transmisor no soporten recibir esa energía porque no están diseñados a recibir energía, sino a radiarla, ¿no? Es bastante lógico. Y una tercera consecuencia es que la línea de transmisión aumentará las pérdidas. Si bien todas las líneas reales tienen cierto grado de pérdidas de energía por calentamiento, si la ROE es elevada, estas aumentan, reduciendo aún más la potencia que llega a la carga por calentamiento. Bueno, y acá tenemos algunos comparativos, ¿no? Fíjense que la ROE 1, 0, como dijimos, la potencia reflejada es 0. 1,1, 2,27. 0,2227%, ¿no? Poquito. 1,2, 0,8. Sin embargo, cuando llegamos a una ROE de 1,5, es un 4% de la energía de vuelta, ¿no? O sea, es un disparate.
Y 2, ni hablar, 11,10. Fíjense, es una relación geométrica, no aritmética, ¿no? Y la ROE 3, una ROE 3, lo que recibe, devuelve la línea de transmisión y la antena, es ni más ni menos que la cuarta parte de la energía radiada. Bueno, y con esto nos hemos quedado.